Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienvenidos a la hora Génesis, un nuevo comienzo donde con todo el corazón les compartimos de las grandiosas enseñanzas de la palabra del Señor que son para edificar nuestro corazón. Y una vez más retomamos el libro de Apocalipsis a cuadro grande. En el blog anterior veíamos la iglesia de Éfeso y obviamente vemos a Jesucristo ya abriendo las cartas a las 7 iglesias, donde va a mandar el mensaje preparativo porque sus juicios van a iniciar, y comienza con su casa, que es su iglesia por la que él dio su vida. Segunda carta, hoy vemos la segunda carta en esta hermosa escritura que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11, y ahora le toca a la iglesia de Esmirna. Curiosamente, Esmirna significa mirra, que a la vez es amargura, y obviamente es una iglesia que ha padecido mucho persecución, tribulación. Pero vamos a ver a dónde lleva Jesús a esta congregación, a dónde lleva Jesús a esta iglesia, y es precisamente para convertirla en un sello muy especial para nosotros hoy en día como su iglesia. En primer lugar tenemos en el versículo 1, amados míos, nuevamente Jesucristo como el protagonista de la carta. Es muy importante ver eso. Pero también es muy importante ver que en la primera parte Jesucristo les hace ver su eternidad. Y en la segunda parte, que estuve muerto y ahora vivo, hace la referencia al Jesucristo que se asoma y dice: sí, soy yo el de la historia. Es muy lindo también ver el hecho de que Jesucristo se presente de esta manera, porque pareciera que es un lindo detalle de identificación con la iglesia. Déjeme le digo que Esmirna como tierra había desaparecido. Posteriormente fue reconstruida por Alejandro Magno, y es como si hubiera muerto y hubiese resucitado, dijéramos así. Y Jesús se presenta como el que murió y vivió. Así que hay identidad, entendemos lo que ha pasado contigo. Es muy importante ver, amados míos, que en el versículo 9 Jesucristo marca inmediatamente 4 puntos principales en el sermón, en el mensaje y carta a esta iglesia. Punto número uno es: yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces, cómo lo haces, bajo qué intención, bajo qué espíritu, cuáles son tus verdaderas intenciones desde el corazón, en qué nivel estás conmigo de relación, etc. Yo conozco tus obras. Jesucristo nos conoce tal y como somos. En este versículo 9 le da el segundo punto: yo conozco tu tribulación. También entiendo y conozco el nivel de tribulación que estás pasando. Pero también le señala: conozco la condición en la que te tienen. Es una condición de mucha, extrema pobreza por estar defendiendo mi nombre. Y el punto número 4 es la blasfemia, las mentiras que el pueblo judío ha estado diciendo de ti como iglesia de Jesucristo, con tal de destruirte, con tal de desaparecerte. Para poder entrar un poquito más a este cuadro, permítame regalarle una cápsula de la historia de Esmirna. Obviamente no nos podemos meter a todos los detalles, pero gracias a Dios tenemos mucho acceso a libros de historia donde se puede ver todos los detalles de esta gran ciudad. En primer lugar, Esmirna es una ciudad que es muy rica en su época, muy rica económicamente, pero muy pobre espiritualmente. Era una ciudad
sumamente pagana, tenía a Roma como su Dios. Ellos tenían de antemano un lugar de altar para adorar a Roma como Dios, no se diga al César en turno, también como otro Dios. Tenían a Baco, también el Dios del alcohol y del vino, todo esto. Era una ciudad pagana y tenía muchas fiestas de paganismo, obviamente. Pero dentro de eso no debemos olvidar que Roma reconocía al pueblo judío en su religión también, y en cierto modo la respetaba. ¿Por qué? Porque el judío era tributario. Simple y sencillamente, por arreglos de gobierno, llegaron a un acuerdo donde, muy bien, eres mi esclavo, pero eres tributario, pero pues te voy a dejar que tú seas con tu identidad. Entonces Roma sí tiene oficialmente tomado en cuenta la religión judía, pero no el cristianismo. De antemano, para Roma el cristianismo era como una secta, pero también un grupo de gente que eran ateos, que no tenían realmente una identidad de Dios, y que pues cuando presentaban a Jesucristo, al que no se ve, al que no se toca, pues creían que era solamente un pretexto de ellos. Pero el problema no era solamente el hecho de que este sector de la ciudad, de la sociedad, el pueblo cristiano, no era solamente el hecho de que no compatibilizara con la idolatría romana. El gran problema también radicaba en lo que el pueblo judío hacía con tal de perjudicar a la iglesia cristiana. Para esto, obviamente, tenemos historias como el caso del primer pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, aquel 2 de febrero del 55, donde este gran siervo es muerto. La historia nos menciona que estaban en una fiesta de la ciudad. El César, como en todas las fiestas, a media sesión, a media festejo, se ponía de pie, pedía que todos se hincaran y que todos declaraban que él era un dios. En aquella ocasión tocó que cuando lo hizo, todos se hincaron menos un anciano que andaba por ahí. Manda a llamar al anciano, le dice que por qué no se hincó, y el anciano Policarpo, el primer pastor de la iglesia de Esmirna, le hace ver que él solamente tiene un Dios y se llama Jesucristo, es el que él se le hinca. Esto lo llevó a la muerte. Lo mandan a la hoguera, le encienden la hoguera en público, pero resulta que un viento misterioso mueve la llamarada, no toca a Policarpo, se acaba toda la llamarada de ahí, y entonces el ejecutor tiene que tomar un hacha y mata al pastor de la iglesia, que era también precisamente discípulo del apóstol Juan. De ahí, amados míos, podemos hablar de muchas de las opresiones, angustias, tribulaciones que vivía la iglesia de Esmirna. Ya, repito, la palabra amargo es muy importante, lo vamos a estar viendo en los puntos finales. Póngale atención mucho a lo que es la mirra y cómo era el tratamiento de la mirra. Y tenemos también que entonces el pueblo judío hacía algo muy sucio. Ellos estaban enojados con el pueblo cristiano porque odian a Jesucristo, simple y sencillamente porque no es su Mesías. No reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces ellos siguen esperando otro tipo de Mesías que vendrá a derrocar al pueblo romano, al imperio romano, y ellos detestan este movimiento de Jesucristo. Por un lado. Por otro lado, obviamente, los cristianos, aunque fueran de sangre judía, no se sujetaban a la ley judía ni a sus liturgias y todo lo demás que hacían los judíos. Entonces, ellos de una u otra manera intentan desaparecerlos. Iban con los romanos a decir que esta gente no tenía identidad. Entonces, esto provocaba un problema muy serio, porque la acusación de los judíos era muy sucia. Número uno, los acusaban directamente de ser caníbales. Y uno de los argumentos era la celebración de la Santa Comunión, cuando hablaban y recordaban el cuerpo y la sangre de Jesucristo. También iban y les decían a los romanos que eran unos degenerados. Y esto porque la iglesia primitiva practicaba el ósculo santo. Hombres, mujeres, niños, adolescentes se abrazaban con mucho amor, con mucho fervor, y se saludaban de beso en la mejilla. Por esto ya eran unos degenerados. Por otro lado, también los acusaban de ser gente que dividía familias. ¿Por qué razón? Porque
como pasa todavía hoy en día, ¿no? La persona que se convierte a Jesucristo a veces se mete en problemas con la familia, eso lo vamos a ver más adelante, y obviamente mucha gente, hijos terminaban yéndose de las casas, los cónyuges, el hombre se iba del hogar porque la mujer se hizo cristiana, cosas de ese tipo, y ellos lo usaban como acusación. Pero la cuarta todavía era más absurda, y era, o dentro de las absurdas, y era, todavía esta gente no rinde respeto al panteón romano, lleno de divinidades paganas, y entraban con mucha ceremonia. Ellos no respetaban eso, y pues obviamente por ende el pueblo judío le hacía ver a Roma: mira, ni siquiera respeta al César, que es tu Dios, tampoco respeta mis leyes, entonces es un pueblo neutral que tiene que desaparecer. Esto provocó, amados míos, que obviamente Roma se fuera con todo hacia los cristianos, y las empresas, los negocios corrieran a los cristianos, les quitaran sus trabajos, les privaran de compras de muchas cosas, y esto provocó una excesiva pobreza en la iglesia de Esmirna. Entonces Jesucristo está al tanto de todo esto, y esa acción de los judíos, Jesucristo le pone la palabra blasfemia como una palabra muy fuerte, de mucha molestia, el nivel en el que Jesús está juzgando la actitud del judío que suciamente está intentando destruir la iglesia de Cristo, y Jesús le llama blasfemia. Entonces Jesús etiqueta al pueblo judío, les dice que son sinagoga de Satanás. Impresionante. Jesucristo está muy enojado con el pueblo judío y le dice a los cristianos de Esmirna: yo sé por lo que estás pasando. ¿Por qué razón Jesús permite estas cosas? Simple y sencillamente, Esmirna viene a representar no solamente un periodo de la iglesia cristiana. Recuerde que las 7 iglesias representan también 7 periodos. Las cartas no son tan simples, hermanos. No podemos cometer el grave error de interpretarlas con un simplismo muy peligroso. No son cartas directamente o meramente para las iglesias en turno. Cada palabra seleccionada por Jesús era una palabra que representaba a su iglesia en todas las eras, hasta el día de hoy y hasta el final. Son las cartas para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y entonces vemos que Jesucristo le hace ver que Él conoce su tribulación, su angustia, la condición en la que se encuentra, pero todo lo está permitiendo porque esta iglesia va a representar la faceta de la tribulación. La iglesia de Cristo en Éfeso no solamente todo se hace en el amor y la abundancia de la presencia de Dios. La iglesia de Cristo, según Esmirna, debe ser una iglesia sufrida. ¿Por qué razón? Porque estamos en un planeta donde Satanás es el que todavía lo gobierna. Entonces no tenemos todavía toda la libertad para hacer todo lo que nosotros quisiéramos como iglesia de Jesucristo. Obviamente Satanás nos odia, nos detesta, y va a intentar de todas maneras, formas habidas y por haber, de destruirnos y de asfixiar la vida de la iglesia de Jesucristo. Entonces Cristo permite esto y les hace ver que Él está consciente de lo que les está pasando. Y me gusta mucho el juego de la palabra de la pobreza. Sí, te han llevado a la pobreza extrema, pero no se te olvide, hay una añadidura deliciosa. Tú eres rico, tú eres mío, y esto no va a durar para siempre. Yo tengo la vida eterna para ti, un premio que no te lo imaginas. Así que esto tiene que ser necesario, porque ustedes van a poner el sello de esa faceta de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo también tiene que ser una iglesia sufrida, en tribulación, en presión, en angustia. Y entonces Jesucristo lo permite, amados míos, y todavía hace referencias a 2 detalles importantes. Número 1, les habla acerca también de que Satanás los va a fastidiar metiéndolos a la cárcel. Pudiésemos pensar en un momento masivo de encarcelar a la gente, y parece ser que el tono de Jesús es: no te preocupes, todo está en ese control. Tú no te preocupes por esa tribulación. Voy a encargarme de que todo a final de cuentas salga bien o cumple el propósito. Pero también habla de los 10 días de angustia. Realmente, hermanos míos, es difícil que dejemos de una manera tan simple la interpretación de 10 días. Más todavía sabiendo que el pueblo hebreo
también cuenta con días de semanas, días de meses y días de años. Entonces no podemos dejar en una plataforma tan simple decir, oh, se refería al tiempo de Esmirna, ellos van a pasar 10 días de tribulación. Hermanos, ellos pasaron años de tribulación. De antemano, la iglesia de Esmirna representa el segundo periodo de la iglesia, que es mencionamos que Éfeso representa la era del nacimiento y los cimientos, desde el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 2 de los Hechos, al año 64 con Nerón. Pero Nerón empieza las terribles persecuciones, y de Nerón hasta el año 300 pasadito, hasta que aparezca Constantino y frene las persecuciones, la iglesia de Jesucristo, Esmirna, representa la tribulación por más de 200 años por ser fieles a Jesús. Entonces no podemos aterrizar pobremente, perdóname que lo diga así, o simplemente 10 días como 10 días comunes de 24 horas, cuando ellos estaban viviendo años de tribulación. Y más cuando la historia nos enseña otra cosa. Porque a través de la historia vemos a los emperadores siempre intentando destruir a la iglesia de Jesús, empezando con Nerón. Después vino Domiciano, después vino Trajano, Marco Aurelio, se aparece Severo, se aparece Máximo, el otro Valerio, Aureliano y también Diocleciano. O sea, eran emperadores, hermanos, que intentaron a toda costa destruir la iglesia de Jesucristo. Y tenemos 10 emperadores, césares, que en todo momento intentaron destruirlos. Y todavía tenemos a Diocleciano, que es el último emperador que intentó incluso desaparecer a toda costa la iglesia de Jesucristo. Es un hombre que ni siquiera quiero mencionar, ni me permitan mencionar ejemplos de cómo despedazaba y torturaba a los cristianos de manera progresiva y despacito para que dejaran de convertirse a Cristo. De qué manera los destruía, los mataba. Y también vemos cómo Diocleciano fue el emperador que intentó destruir incluso cualquier documento que tuviera que ver con la iglesia cristiana. Él no quería dejar huella de nada, de pilón. El periodo de tribulación de Diocleciano hacia la iglesia duró 10 años. Entonces, el número 10, insisto en lo que dijimos desde la introducción, tenemos que ponerle mucha atención a las figuras, a los números y a todo lo que nos presenta el libro de Apocalipsis, que va más allá de lo que simplemente leemos a la letra. Entonces, la iglesia de Esmirna tiene como propósito, pareciera ser, marcar la era de la persecución de la iglesia de Cristo, que va a manifestar y va a dejar marcada a toda la iglesia en todas las eras de su existencia. La iglesia tiene que ser fuerte y tiene que permanecer firme ante cualquier tipo de persecución, de cualquier tipo de presión, de angustia y de problemas por la fe en Jesucristo. Pero no solamente representa la iglesia que va a pelear, la iglesia que se mantiene de pie. Es importante que Jesucristo lo permita, porque de una u otra manera Jesús avergüenza a Satanás y le hace ver que el poder de la redención en el corazón de un verdadero cristiano, escúcheme bien por favor, en el corazón de un verdadero cristiano, ninguna tribulación lo aleja de él. De ahí tendríamos que irnos paseando, amados míos, un ratito al Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo de 5 al 15, donde tenemos una increíble parábola de Jesucristo. Y Jesucristo habla del sembrador que salió a sembrar. Y usted recordará que Jesucristo habla de 4 plataformas donde cayeron la semilla, que es la palabra de Dios. A una cayó a la orilla del camino, lo digo rápidamente, vinieron las aves y se lo comieron. Representa a Satanás y sus demonios arrancando el evangelio de la mente de personas que escucharon el evangelio de Jesús. Eso pasa. El segundo es las que caen sobre piedras. No tienen de dónde gancharse y se secan y se mueren. Y representan a las personas que escucharon la palabra y la recibieron.
pero llegó la tribulación, póngaselo por favor en mayúscula, cualquier tipo de tribulación, problema, lucha, angustia, todo aquello que no les gusta, y dejaron de seguir a Jesucristo. He conocido a personas en mis casi 30 años de pastor. He conocido a personas que me han dicho, no, yo ya no voy a la iglesia y no sigo con este asunto porque, qué curioso, me meto al evangelio y el cristianismo y comienzo a tener muchos problemas. ¿Y qué esperabas? Estamos caminando en contra de la corriente porque el príncipe de las tinieblas todavía opera sobre este mundo. ¿Qué es lo que esperabas? Obviamente Satanás reclama a todo aquel que intenta seguir fielmente a Jesucristo. Somos sus enemigos. Entonces, vemos que en la parábola Jesucristo menciona también la semilla que cayó entre los espinos. Y estos crecen, la asfixian, se mueren. Y bueno, Jesús lo representa con la gente afanada. La gente que nada más está viviendo con los afanes. Si usted supiera cuánta gente me ha dicho, no pastor, yo no puedo ir el domingo a la iglesia, mucho menos el domingo es cuando más gano, tengo que trabajar doble, es doble turno, me lo pagan triple, yo tengo que sacar el pago de esto, el pago de aquello, ya compré un coche nuevo, una nueva propiedad, metí a mis hijos en un colegio más caro. No pastor, esto de la iglesia cuando tengo oportunidad, cuando tenga chance. Hay gente tan afanada, amados míos, que termina, aunque recibieron el precioso mensaje de Jesús, aunque tuvieron la experiencia con Jesucristo, terminan haciendo a un lado el poder del evangelio por sus afanes de dinero, de consumismo. Y Jesucristo dice, no son cristianos. Los que corren por cualquier tribulación o cualquier angustia no son cristianos, mucho menos aquellos que aunque vayan a una iglesia y la palabra no quieren que les entre porque el diablo se la roba, no son cristianos. La cuarta plataforma es la semilla que cae sobre tierra buena y produce. Son los cristianos firmes. Son los cristianos que mueren la semilla muere en la tierra y brota y deja que crezca y haga todo lo que tenga que hacer dentro de ellos en su transformación. Entonces, en Esmirna, Jesucristo está marcando que solamente los cristianos se mantienen de pie en medio de la tribulación. Simplemente, déjame le brindo un breve panorama de cómo nos lo dice el libro de los Hebreos, del capítulo 11, versículo 36 al 38, de cuál era el ambiente de persecución que vivió la iglesia en su época. Veamos lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es increíble, hermanos míos, cuando vemos ese cuadro, que el escritor a los Hebreos lo plasma como algo que ya se sabía que se vivía en la iglesia por ser cristiano. ¿De qué me le digo? Tenemos que ser muy agradecidos con Dios, al menos en mi caso, por haberme permitido nacer en un país donde todavía puedo cargar mi Biblia, puedo ir a la iglesia, puedo predicar de Jesucristo en la calle abiertamente. Tengo esa libertad todavía, no tengo una persecución de esos niveles, pero no podemos desmeritar, hermanos míos, lo que es la crisis y persecución de los cristianos en cualquier parte del mundo. Simplemente, toda persona que llega a los pies de Jesucristo comienza a tener problemas con cierto sector de la sociedad, entre ellos primero con el hogar. Y ya tenemos problemas con papá, o con la mamá, o con los hermanos, o con los hijos, o con los suegros. Y comienza una tribulación cuando no creen en su nuevo nacimiento, en su nueva creencia, y comienzan los rechazos. Las empresas, cuando se burlan, cuando prohíben, no, aquí no queremos cristianos. En la escuela, cuando están ahí tratando de fastidiar la vida de aquel que les ha dicho que es cristiano. Pero estamos en una época, amados míos,
que la veremos en la última carta de Apocalipsis. Primero Dios. En una época en la que la gente que va a la iglesia pareciera que intenta a toda costa que no se le hable de este tipo de temas de angustia, de dolor, y de lo que tenemos que pagar por ser hijos de Jesucristo y por levantar el nombre de Jesucristo. Estamos en una era donde lamentablemente mucho sector pastoral simplemente se la pasa predicando lo que la gente quieren escuchar. Salvaguardan mucho a la gente por ese lado. No es que esté mal que prediquemos cosas lindas de la palabra, todas son lindas. Pero cuando hablamos de las profundidades de la verdad y de lo que implica seguir a Jesús, mucha gente denota claramente que su semilla o se la robó el diablo o era encima de la piedra. No quiero ningún problema porque en el primer problemita, yo ya no quiero ir a la iglesia porque ¿qué crees, pastor? Me picó un zancudo sentado ahí en el culto. No, yo no quiero ir a la iglesia porque hay pura bola de inmaduros. Yo no quiero ir a la iglesia, yo ya no voy a la iglesia por... Hermanos míos, hay personas que parecen de papel, totalmente delicados, no les puede tocar uno con nada, no pueden presenciar la inmadurez de algún hermano o hermana, no, porque ya es lo máximo para retirarse del camino. No son cristianos. Pueden ser muy amantes de oír alabanzas, pueden ser personas que simplemente sean simpatizantes del evangelio, pudieron haber tenido una experiencia, yo no lo niego, porque Jesucristo perdona pecados. Pero eso no los hace cristianos. Su actitud denota completamente que no tienen una profunda y arraigada relación con Jesucristo. Cualquier problema los tumba, cualquier problema los deprime, cualquier problema los saca del templo, cualquier problema los lleva, es que me peleé con el pastor, es que no estoy de acuerdo con el pastor, es que no me gusta cuando predican de esto, no me gusta de aquello. Es increíble, hermanos míos. ¿Qué le parece el sector que se avergüenza del evangelio de Jesús y de decir que es cristiano, que busca la manera y los argumentos para que cuando le preguntan en la oficina o en la escuela, bueno, estoy yendo con unos amigos ahí a una iglesia donde le cantan a Jesús, y parece que cerramos la puerta al verdadero testimonio de decir, sí, soy seguidor de Jesucristo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál es el problema? A veces nos olvidamos que la tribulación y la angustia es la que nos hace resaltar verdaderamente quiénes somos delante de Jesús. Por eso Jesús lo permite. Menciono nuevamente, no desmeritamos la tribulación que usted o su servidor pudiésemos pasar. Gracias a Dios que no hemos vivido, al menos su servidor, esos niveles de tribulación. Pero eso no desmerita las tribulaciones que vivimos día con día, con la sociedad, con la familia, con enfermedad, con lo que usted quiera y mande. Pero, amados míos, solamente las personas que profesan la fe cristiana, que saben permanecer de pie detrás de las tribulaciones continuas, son las personas que le demuestran a Jesús que son verdaderos cristianos, personas que la semilla cayó en tierra, no las personas que con cualquier cosa ya quieren irse, ya quieren huir, ya quieren soltar, etcétera, etcétera. Hermanos míos, simplemente no fueron cristianos, vivieron una experiencia, eso no los comprometió al reino de los cielos. Obviamente tenemos una situación tan problemática con el sector ministerial pastoral que permite o que terminamos permitiendo cosas que no van al agrado de Dios con tal de tener contentas a las personas. Cuidado con esa plataforma, cuando nosotros permitimos lo que Dios no permite, lo que hacemos lo que no nos mandó, cosas de ese tipo. Por ahí tenemos al apóstol Pablo. Es increíble ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, le dice en el capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios saca de nosotros todo aquello que nos hace cobardes, que nos mantiene atados o aferrados a nuestros temores y a nuestros terrores. Por eso la iglesia de Jesús nadie las paraba, hermanos. Nada las detenía para compartir el Evangelio de Jesucristo. Es importante, amados míos, que podamos
comprender que si tenemos esta sacudida de pandemia, que podemos darle muchas interpretaciones y no podemos negar, voltea a ver a los gobiernos. Esto es un asunto mundial. Esto es un asunto que ya está acercando las cosas al último tiempo. Ya usted escucha en las redes sociales abiertamente a un tal Bill Gates, a una organización que ya están creando la manera de identidad para todo el mundo. Están hablando del orden mundial. Está hablando de algo que Jesucristo dice, una tribulación cual nunca la ha vivido el ser humano en esta tierra. La pregunta es, ¿los cristianos estamos listos para vivir el principio de dolores? Es cierto que no estaremos en la gran tribulación, pero ¿quién dijo que vamos a ser librados del principio de dolores? Donde Jesucristo dijo, todavía no va a ser el fin. Es muy importante comprender cuál es el papel de la iglesia de Cristo. Porque Cristo ha venido a sacudir seriamente a su iglesia en el mundo. Porque Dios permite esto que está pasando. Algunos lo aterrizan como el gran engaño, como las formas de manipular de los gobiernos. Lo que sea y mande, ya está pasando, es a nivel global. Y esto va a traer repercusiones que van a marcar lo que ya dicen en las redes sociales abiertamente sobre un nuevo orden mundial. Usted y yo ya deberíamos saber que ese nuevo orden mundial es lo que se refiere el libro de Apocalipsis con el imperio del anticristo. Eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Ahorita estamos con Cristo enjuiciando las actitudes de su iglesia. Entonces, todavía más el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el mismo libro, segundo libro, en el capítulo 2, versículo 3, pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. Amados hermanos, ese sector del cristiano quejoso, débil, llorón, perdónenme que lo diga así, que por cualquier cosa se deja caer, ya no quiero saber nada, ya no me puedo levantar. Amados míos, todavía quizá no han vivido verdaderamente o no hemos vivido lo que es la presión de nivel de tribulación, como Jesús lo permitió en Esmirna y le demostró a todas las eras de la iglesia cristiana que su iglesia se mantiene de pie bajo cualquier circunstancia adversa. Tenemos que aprender a levantarnos, tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que aprender a conectarnos más día con día con Jesucristo. Y ahora todavía más la presión que entra a la iglesia cristiana cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos van a llegar burladores llevando incluso doctrinas de demonios. ¿Cuántas congregaciones? Se me voltea el estómago cuando veo en las redes sociales videos de congregaciones danzando o aceptando cosas absurdas y terribles de un pseudo predicador que anda diciendo que hay un chicle santo, que hay una escupida santa, una patada santa, un orín santo. Es aberrante. Personas que ya necesitan experiencias místicas externas, sentir que todo le tiembla, sentir que se desnuca cuando se cae, o cuando alguien, el espíritu lo toma y lo tumba, o se pone a hacer locuras, a dar vueltas como trompo. Hermanos míos, la doctrina de demonios, dice Pablo a Timoteo, esto viene en los postreros tiempos. Estamos siendo atacados con todo esto. Amados pastores, por favor, pongámosle atención. Y no estamos pensando que todo lo misterioso, todo lo místico tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. La palabra santa claramente nos dice que incluso Satanás se puede vestir como ángel de luz. Él vivió en el cielo. Él sabe cómo disfrazarse como un ser celestial. Ahora todavía vemos congregaciones que empiezan a quitarle la grandeza y la fuerza medular de la palabra sobre el cristiano comprometido, entregado, y se están convirtiendo en movimientos tan light, como se dice ahora comúnmente, ¿no? Tan ligeros, de que el asunto es que la gente esté y que la pase bien. Gracias a Dios, yo siempre me deleito en los servicios de culto cuando alabamos el nombre de Jesús, obviamente. Pero de ahí a estar haciendo la voluntad de Dios, amados míos, gente que se hace dependiente
de que siempre le estén diciendo cosas positivas o alentadoras, porque si no, yo ya me voy, porque ahora me están hablando de presión, me están hablando de disciplina, me están hablando de que tengo que pagar un precio. No, yo ahorita tengo una presión porque no he pagado el carro, no he pagado la casa, me van a quitar la casa, me dejó la novia, por la culpa del pastor perdí la novia. Cada cosa, hermanos míos, que nos hace ver muy lejos de lo que es el carácter, el rostro de Jesús que le marca a la iglesia con Esmirna. La iglesia de Jesucristo debe ser altamente sufrida. Dios nos libre de esos niveles de persecución que vivieron nuestros antepasados, amados míos, y vivir este tipo de presiones tan terroríficas. Dios nos libre. Pero, amados, nadie nos ha dicho que esto no nos puede suceder. Imagínense, mientras que Jesús le dice a Esmirna: sé que te dejaron en la ruina, en la pobreza, y ahora con las doctrinas de demonios nos dicen que si no somos ricos, Dios no está con nosotros, que si no prosperamos, Dios no está con nosotros. Aquí tengo una iglesia muy amada por Jesús, aunque permanezca pobre, pero está pobre por ser fiel a Jesucristo, no porque no le guste trabajar o porque sea una mediocre, es por la situación de su fe. Pero hoy la doctrina de demonios me dice: eres pobre porque Dios no está contigo, así que tú tienes problemas serios con el evangelio, porque el evangelio te tiene que dar riquezas, poder y grandeza, porque somos hijos del rey. Pues aquí tengo una iglesia que son hijos del rey, la iglesia de la carta más pequeña, 4 versículos en la versión 60 Reina Valera, amados míos, 4 versículos dedicados a esta grandiosa iglesia que ni siquiera tiene un reproche por parte de Jesucristo. Y le dice: yo conozco todo lo que estás pasando. Y obviamente, hermanos, lamentamos que podemos irnos a Isaías 24. Me gustaría que lo viéramos primero, Dios, más adelante a detalle. Léalo en su casa y se va a asustar la postura de Dios que toma en Isaías 24 sobre lo que está pasando en el planeta. Es estremecedor. Parece que el Señor lo estamos escuchando por la radio en la noticia de la mañana, diciéndonos lo que dice Isaías 24 del 1 al 10. Pero el problema es: Dios está enojado con su iglesia, porque ahora hemos tornado en esta época una terrible debilidad de fe. Ahora nos movemos por emociones, por cómo me sienta. Si esta iglesia o este pastor no me hacen sentir lo que a mí me gusta, esto no es momento para yo estar aquí. Hermanos míos, somos seguidores de Jesucristo. Por ello, es muy importante que comprendamos lo que representa la iglesia de Esmirna. Vimos la lista que nos dio el escritor a los Hebreos, capítulo 11. Si nos toca vivir ese tipo de situaciones, tendremos que hacerlo, superarlo, sobrellevarlo en el nombre de Jesucristo. Que nada ni nadie nos robe la fe en Jesús. Amados míos, si ustedes de los que salen corriendo rápidamente, no quieren problemas, no quieren luchas, amados míos, Jesucristo en la parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 5 al 15, nos dice claramente el lugar en donde quedó cada semilla. Pastores abusados, podemos también tener en la congregación gente que no ha llegado la semilla a la tierra limpia para convertirse en un verdadero cristiano. Increíble carta a Esmirna. Obviamente, Jesucristo dice: el que tiene oído para oír, oiga. Es un asunto de ponle atención. La iglesia de Esmirna nos presenta el segundo periodo de la iglesia, del 64 al 300. Más de 200 años de periodo de opresión, de tribulación. Y sigue de pie. Sigue de pie. Porque la iglesia de Jesucristo es la iglesia de los cristianos. Los que cayó la palabra en tierra fértil y permitió que brotáramos como hijos arraigados en la sangre de Jesucristo. Entonces, no les sorprenda de gente que así como llegó a la iglesia o al camino del Señor, por cualquier cosa, por cualquier queja, por cualquier situación,
simplemente se vaya. Usted, amado cristiano, hermano, amado hermano, hermana, mis amados pastores, tenemos que agarrar aire, y con esto voy aterrizando. Es muy importante saber este principio de la iglesia, que es parte de su carácter. Nadie nos dijo que el camino del Señor iba a ser fácil. Nadie nos dijo que íbamos a ser libres de cualquier situación, problema, lucha. Nadie nos dijo eso. Al contrario, nos dijeron, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sello que nos muestra Esmirna es que el verdadero cristiano, bajo cualquier circunstancia, pelea esa batalla. Y le dice Pablo a Timoteo que pelee la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Los dejo con esta lectura de el libro de Timoteo, capítulo 6, versículo del 11 al 16. Y veamos, por favor, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se debe enseñar sobre el carácter de la iglesia cristiana. La iglesia de los cristianos, la iglesia de Jesucristo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos míos, ¿qué va a pasar con todo esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero termino diciéndole que sí es un hermoso tiempo para que aprendamos a afinar nuestra relación íntima con Dios. Si me siento una persona que cualquier cosa me hace doblarme, me hace querer correr, soltar y dejar el camino del Señor, creo que deberías de tener una plática muy seria con Jesucristo en este tiempo. Digo, si quieres ser salvo. Si eres la persona que estás atada a los afanes, a los dineros, a lograr, a hacer, y esto te lleva incluso a enceguecerte en tu vida y olvidarte de los principios espirituales con el Señor Jesús, creo que es un lindo tiempo para que medites, recapacites y vayas y platiques con Dios acerca de tu cristianismo. Si eres una persona que aunque te hablen a ti no te importa nada de esto, te invito a que analices. Satanás te está robando lo que te están poniendo los cristianos sobre la bendita palabra de Dios para el cambio de tu vida. Y para los cristianos de la semilla que cayó en tierra buena, adelante, amados míos. Todavía hay mucho que enfrentar en el nombre de Jesucristo, el dueño de la iglesia. Dice que al final los valientes, siempre hay valientes, van a tener la recompensa de que no van a pisar la segunda muerte. Claro, maravilloso, ni siquiera estén pensando en eso. Ustedes no van a ser condenados eternamente. Ustedes sigan fieles y ustedes directamente van a recibir la corona de la vida si son fieles hasta la muerte. Condicional de Jesús. Abusados. Para aquellos que siguen diciendo que la salvación no se pierde, hay un condicional poderoso ahí en el escenario. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Hermosa y bendita palabra de Dios. Apocalipsis en cuadro grande. Es hora de reajustar nuestra vida espiritual y saber qué actitud tomamos ante
las tribulaciones, sean las que sean estas, amados míos. Les mando un fuerte abrazo. Que mi Señor los bendiga hoy y siempre. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.